¿Podrían las prácticas de oración y meditación en grupo ser consideradas una forma de terapia colectiva que ayuda a sanar no solo a los individuos, sino a las comunidades enteras, a los pueblos, a los países? ¿Qué diferencias existen entre la oración individual y la oración grupal en términos del impacto psicológico y emocional en los participantes? ¿Y cómo podrían explicar estas diferencias el poder de la intención colectiva? Si la oración en grupo y la intención colectiva pueden producir cambios en la realidad física, ¿podrían estas prácticas ser vistas como formas de tecnología espiritual que permiten a los humanos afectar su entorno positivamente y evolucionar espiritualmente? Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Víctor Hugo Roa. Hoy quiero hablarte sobre el inconsciente colectivo y el poder de la oración en grupo, cuando varias personas se reúnen con la intención de orar. Imagina un vasto océano subterráneo, un espacio profundo que conecta a cada ser humano, donde yacen todas las experiencias, los símbolos y emociones compartidas por toda la humanidad. El psicoanalista Carl Gustav Jung a este océano lo llamó el inconsciente colectivo. Y no es solo la suma de nuestras experiencias individuales, es un sistema universal que todos compartimos, un terreno común donde cada uno de nosotros lleva dentro de sí la sabiduría y los misterios de nuestros ancestros. Y hoy quiero invitarte a explorar la profundidad de este concepto y a entender cómo la oración en grupo puede activar, influenciar y transformar esa profunda conexión. La idea del inconsciente colectivo fue revolucionaria en su época y lo sigue siendo aún. Carl Jung desarrolló este concepto como una respuesta a los límites de la teoría de Freud, que sostenía que el inconsciente era únicamente el resultado de la represión de experiencias personales. Para Freud, el inconsciente estaba compuesto por deseos reprimidos y experiencias traumáticas individuales, es decir, no tomaba en cuenta al grupo. Sin embargo, Jung notó que muchas personas compartían símbolos y sueños similares, a pesar de que eran de diferentes culturas y de diferentes momentos históricos. Concluyó que debía existir entonces en un nivel más profundo del inconsciente algo que no dependía de las experiencias individuales, sino que contenía patrones universales de pensamiento y comportamiento compartidos por toda la humanidad. Para Jung, el inconsciente colectivo es una estructura psicológica universal que contiene lo que él llamó los arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos? Bueno, son imágenes, símbolos y patrones de comportamiento que existen en todas las culturas y en todas las épocas. Estos arquetipos representan ideas y emociones fundamentales de la experiencia humana, como por ejemplo el arquetipo del héroe, el anciano sabio, la madre y el niño. Todas estas figuras son universalmente compartidas. Cada uno de estos arquetipos forma parte de la psique humana y nos ayuda a comprender el mundo y nuestras propias experiencias. Así, el inconsciente colectivo es un campo psíquico en el que cada persona está conectada con la historia y la evolución de la humanidad. Es decir, como si compartiéramos un internet mental y en el que todos estamos conectados a través de un Wi-Fi mental. Jung dedicó gran parte de su vida a investigar mitologías, sueños y religiones de diferentes culturas y observó que ciertos símbolos y temas se repetían en todas ellas. Por ejemplo, el mito de la creación, del diluvio universal o del héroe que debe superar pruebas antes de regresar con un nuevo conocimiento. Todos esos mitos son temas universales. En todas las culturas existe algo semejante. Estos mitos y símbolos no son coincidencias, sino manifestaciones del inconsciente colectivo, de ese internet grupal, de ese internet espiritual o mental. La religión, los rituales y la mitología son
entonces manifestaciones de estos arquetipos, una manera de hacer tangible lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, en ese sentido, la religión y la espiritualidad son en sí mismas expresiones del inconsciente colectivo. En todas las culturas se encuentran prácticas de oración, meditación y conexión con una fuerza superior. Desde las oraciones comunitarias en las iglesias hasta los cánticos, por ejemplo, en los templos budistas, la humanidad ha buscado durante siglos unirse a través de rituales y prácticas espirituales. Este deseo de conexión refleja una necesidad profunda de trascender el individualismo y unirse en un sentido de pertenencia y propósito compartido, en una unión que supere lo individual. De esta manera, el inconsciente colectivo no es solo un depósito de ideas y emociones universales, sino también un sistema vivo que impulsa a la humanidad a buscar la conexión a través de prácticas espirituales y colectivas. Y cuando pensamos en la oración en grupo, estamos hablando de una práctica que parece trascender el nivel individual y activa algo que está en el inconsciente colectivo. De hecho, algunas investigaciones científicas modernas sugieren que el acto de unirse en oración o meditación en grupo, grupal, genera un campo energético que puede influir en quienes participan e incluso en el entorno físico. Y esto, si te das cuenta, va más allá de la mera sugestión, porque los estudios científicos han mostrado que la oración grupal tiene un efecto real y medible en las personas y en los lugares involucrados. De hecho, un estudio realizado más o menos en el año de 1988 por el doctor Randall Beard investigó el efecto de la oración intercesora realizada por personas que oran por el bienestar de otras personas en pacientes con enfermedades cardíacas. Beard organizó dos grupos de pacientes, uno que recibió oración de grupos específicos y otro que no. Los pacientes que recibieron oración tuvieron significativamente menos complicaciones médicas que aquellos que no. Eso es increíble. Aunque este estudio ha sido debatido y criticado, ha inspirado a otras investigaciones que buscan entender cómo la oración y la intención pueden influir en la salud y el bienestar. Otra investigación realizada por el Instituto de Ciencias Noéticas se enfocó en la intención a distancia, y esto está muy interesante, y su impacto en la salud. En este estudio se observó que cuando grupos de personas oraban o meditaban con una intención específica hacia una persona, los efectos podían ser medidos en el cuerpo de esa persona. Estos hallazgos sugieren que las prácticas de oración en grupo pueden activar conexiones que trascienden lo personal, moviéndose en ese terreno que, como dijimos antes, Jung llamó el inconsciente colectivo. Más allá de los efectos individuales, estudios han mostrado que la oración y la meditación en grupo pueden tener un impacto en las comunidades, es decir, en los pueblos, en las ciudades. Un ejemplo notable es el experimento realizado en 1993 en Washington, D.C., en Estados Unidos, en el cual cientos de personas participaron en una meditación masiva con el objetivo de reducir la violencia en esa ciudad. Este experimento, organizado por el Instituto Maharishi para la Paz Mundial, demostró que la tasa de criminalidad en la ciudad disminuyó significativamente durante el periodo de la meditación. Los organizadores y científicos a cargo calcularon que la probabilidad de que estos resultados fueran producto del azar era menor al 2%, un hallazgo estadísticamente relevante. Y esto sugiere entonces que el poder de una intención colectiva puede tener efectos que trascienden el nivel personal y afectan el entorno social. Yo te invito para que reflexiones y practiques la oración en grupo y veas qué efectos tienen en tu comunidad o en tu círculo más cercano de personas a las cuales tú quieres.